Juan de Dios Caballero. Sea bienvenido a esta jornada de propuestas organizada por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático en el contexto de las elecciones primarias 2018. El propósito de esta jornada es ofrecer a los aspirantes del PRD a cargo de Presidente de la República una oportunidad para dar a conocer a la membresía y a la comunidad en general su visión política y sus propuestas para alcanzar la meta del partido, que se identifican en el Plan Visión 2050. Nos proponemos así un amplio debate sobre visiones y propuestas del partido y de nuestros candidatos. Nos acompañan en esta ocasión las distinguidas periodistas Cereis Pineda y Ana María Pinilla. Agradecemos a ellas su participación en esta jornada. Tendrá usted, don Juan de Dios, 3 minutos para una presentación inicial. Al término de la misma, las periodistas se turnarán para formular 5 preguntas relativas a los temas vinculados al Plan Visión País 2050 del partido y temas de interés nacional. Para contestar cada pregunta, usted dispondrá de 4 minutos. De no utilizarlos, se podrá formular repreguntas y utilizar el tiempo restante para contestar eso. Sus comentarios deben ajustarse en todo momento a lo dispuesto en el reglamento de debate para este ejercicio y al código de ética de nuestro partido. Agotado el periodo de preguntas, podrá usted usar 4 minutos para dirigir un mensaje de conclusión a toda la membresía de nuestro partido. Agradecemos dar inicio con su presentación principal. Adelante, don Juan de Dios. Muy buenos días a todos los presentes, invitados, a los medios de comunicación y especialmente a la membresía de nuestro partido, que está alrededor de 560.000 miembros de hombres y mujeres y jóvenes. Inicio haciendo una relación biográfica de mi persona. ¿Quién es Juan de Dios Caballero, que aspira a gobernar Panamá, a ser el presidente de la República de Panamá? Soy oriundo de la provincia de Chiriquí, de un caserío que se llama Cioguí Arriba, del corregimiento de La Estrella, distrito de Bugaba. Hice mis estudios primarios de primero y segundo grado en la escuela de La Estrella, caminando más de 2 horas para llegar a ese lugar. Posteriormente en la escuela Centro Escolar Antonio José de Sucre de David, y la media, la secundaria, también en David, en un colegio nocturno, porque trabajaba de noche. Me gradué de bachiller en letras. Posteriormente me inicio como educador en junio del 69 a un llamado de la revolución que hizo nuestro amado y querido comandante Omar Torrijos Herrera, donde serví como educador en varias áreas del campo, Boquete, El Santo, comunidades. Posteriormente vine a la ciudad de Panamá y trabajé en la escuela Juan B. Sosa de Panamá Viejo, La Salle, y en esa etapa del 72 se inicia lo que es la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, ya que el general Torrijos había roto con el esquema político que existía y venía una nueva forma de hacer gobierno. Me incorporé, salí electo el 6 de agosto de 1972 en el corregimiento de San Felipe, Distrito Capital, y actué como concejal del Distrito Capital durante 6 años hasta 1978. En ese periodo tuvimos la oportunidad de conocer al general Torrijos, caminar junto con él en su lucha y su peregrinaje y su patrullaje doméstico por todo el país, porque estábamos para recuperar el Canal de Panamá, los tratados que se estaban gestionando con un equipo de negociadores. También formamos parte de este llamado Poder Popular, que
se inicia dándole una nueva visión al país de lo que era y la oportunidad a todas las gentes del campo para que participaran políticamente, a diferencia de antes del 68, que era una casta oligárquica económica, igual que en el día de hoy, que se ha introducido en el partido. Así que venimos de allá. Gracias, don Juan de Dios Caballero. Vamos a dar paso ahora al periodo de preguntas establecidos para esta jornada de discusión. Vamos a darle la palabra a la periodista Ceres Pineda para que dé inicio a este bloque económico. Buenos días, don Juan de Dios Caballero. La realidad de Panamá es que tenemos tres Panamá. El Panamá de nuestros indígenas, el Panamá de las áreas rurales y el Panamá de la ciudad, la gente urbana. En esta materia económica se ha perdido la permeabilización de nuestros ingresos o crecimiento económico, que sigue siendo uno de los mejores de la región. ¿Qué propone usted para que ese crecimiento económico se distribuya realmente en estos tres Panamá, el urbano, el rural y el indígena? Mi propuesta concretamente es: el Estado necesita una reestructuración de todas sus instituciones para que puedan ejercer o dar ese servicio que usted señala. Comenzando desde reformar nuestra Constitución, que es donde está muchas de las trabas que hay económicas ahora mismo, que funcionan para un sector económico. Para poder llevar el desarrollo y el progreso, hay que hacer una verdadera descentralización del Estado. ¿Qué implica eso? Que los alcaldías, las juntas comunales, los municipios se empoderen, que sean trasladadas los recursos económicos a cada distrito, para que el distrito sea un ente de desarrollo, el dinero quede en las comunidades, no centralizado como está aquí en la capital todo. Proponemos que los presupuestos sean levantados o hechos a través de las comunidades. En el pasado se hizo y dio buen resultado y había bienestar para todos, sin tener la descentralización. Ahora que tenemos la ley, debemos hacer la realidad, porque lo que hay hoy es un subsidio que se le está dando a aquellos distritos o municipios más pequeños de $500,000 de balboas. Anteriormente se les pagaba la planilla, pero ahora eso no resuelve el problema. Así que proponemos, en primera instancia, la reestructuración general del Estado, no solamente desde el punto de vista administrativo de las instituciones, sino de la misma Constitución, para poder que haya una equidad en todo el país, tanto en la justicia como en lo económico, en lo social, en lo educativo, en el trabajo, todo. En materia económica, ¿cuál sería su propuesta para dinamizar la economía del país, tomando en cuenta sectores como la zona libre de Colón, la logística y el emprendedurismo de nuestros jóvenes y profesionales del día de hoy? Sí, mire, este país ha sido diseñado por un grupo económico poderoso, en toda la transcurrir de la República. Jamás han pensado del puente para allá, toda la inversión en Panamá. ¿Qué proponemos? Primero, que los ricos paguen más, ¿ve? Impuestos de lo que generan sus ganancias. La carga la lleva el 90% de la población de los impuestos. Proponemos crear 3 polos de desarrollo a futuro para no concentrar la población en la capital. Uno puede ser en el área de Capira, en ese sector, otro en Coclé, Divisa y otro en Chiriquí. Que sea una especie como lo que es zona libre, que el Estado compre,
500 o 1000 hectáreas de terreno y las vaya desarrollando paulatinamente para que las empresas... ¿En qué sectores económicos lo haría? ¿Cómo dice? ¿En qué sectores económicos haría el fundamento de estos tres polos? En el comercial, en el industrial, ¿verdad? Y también en el marítimo, porque para allá hay un potencial marítimo. Nosotros tenemos un potencial marítimo en ambas costas y no se le está sacando el resultado. Gracias, don Juan de Dios. Vamos a pasar al siguiente bloque. Continúa la periodista Ana María Pinilla en el uso de la palabra. ¿Qué tal, señor Juan de Dios? ¿Cómo está? Mire, mi pregunta va relacionada con la que hizo mi colega, pero más con el tema de la administración de justicia, porque sí entendemos que este país, tiene mucho dinero, sí hay problemas económicos actualmente, pero también hay un sentido, de alguna forma, de una sensación de impunidad y que tiene que ver con la administración de justicia, o sea, que no, aquí se cometen delitos, se roban el dinero y nadie va preso. O sea, ¿cómo usted haría o cuáles serían sus políticas para que esto cambie de alguna forma y haya confianza en el sector panameño o el sector económico para lograr todos esos polos de desarrollo que usted propone? Sí, mire, necesitamos mi propuesta y mi interés es de tener un Estado ordenado donde haya oportunidad para todos los panameños, sin distingo de clase social. Que el Estado se respete, y para que haya respeto tenemos que tener nuestro marco jurídico, que es la Constitución Nacional, en orden, y que las instituciones que se crean se basen en eso y se cumpla la ley. Ejemplo, necesitamos urgentemente una constituyente verdadera y real, de tal manera que esos 60 constituyentes salgan de los diferentes sectores sociales por área y no de los partidos políticos exclusivamente. Pero ¿cómo se construiría confianza si no se hace una reforma de la justicia adecuada? Para poder desarrollar cualquier punto se necesita confianza de la sociedad para que cuando se creen estos grupos, estos organismos, la gente crea realmente, ¿no? Hay que llegar a un gran acuerdo nacional con todos los sectores sociales, económicos, políticos, de tal manera que podamos reformar la Constitución, hacer una Constitución nueva, donde se establezcan parámetros diferentes. Por ejemplo, para decirle algo, el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema y de todo ese grupo de servidores públicos que son magistrados, que tienen un salario arriba de $10,000, que sean personas íntegras, transparentes y que tengan una edad mínimo de 50 años en adelante y que sean reconocidos por la sociedad. No puede ser que un magistrado de la Corte renuncie hoy de un partido político y aparece mañana de magistrado de la Corte. Él tiene sus intereses personales con ese grupo social al que él pertenece. Entonces las leyes hay que reformarlas, hay que adecuarlas y hacer una depuración en las instituciones de los corruptos. ¿Cómo recuperar el dinero de los corruptos? ¿Por qué? Los procesos jurídicos tienen muchas aristas, se dilatan los procesos. Eso no quiere decir que no se le permita al imputado todos sus derechos procesales. Eso implica que a los corruptos tenemos que hacer un proceso sumario rápido, de tal manera, y decomisarle todos los bienes habidos que se ha apropiado que no son de él, y ponerle una cuenta especial al servicio de la población. Eso quizás sea utópico aquí en Panamá, pero en otros países se está haciendo, y allá lo están haciendo con pena de muerte, ¿verdad? Singapur, China y otros países del área asiática. Entonces, nosotros tenemos que recuperar, darle un mensaje claro al corrupto, tanto de las instituciones del Estado
como de la empresa privada, porque hay dos, hay quien corrompe al servidor público. Entonces, tenemos que enviarle un mensaje claro a la población en general, que ya llegó el tiempo de Panamá y el tiempo de los jóvenes, el tiempo de todos nosotros, de dejarle un legado a futuro, a 100 años, a más de 100 años, un país organizado, que el juega vivo no resulta. Entonces, si queremos más de lo mismo, tenemos que elegir más de lo mismo, y el país seguirá en lo mismo. Yo le mando un mensaje a toda la población y a toda la membresía de nuestro partido, que mire bien todos sus candidatos y a todo el pueblo panameño, porque necesitamos ordenar el Estado en todas las instituciones que están corroídas de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Gracias, don Juan de Dios. Vamos con el siguiente bloque. La periodista Saray Pineda tiene la pregunta para ello. En temas de institucionalidad del país, el mayor reto que tenemos ahorita es la reforma a la Constitución de nuestro país. Parece usted tener claros los objetivos a reformar. La pregunta es, con una población, una sociedad tan dividida, en donde la opinión de la sociedad civil parece mandar, en donde la opinión de los medios de comunicación marcar el norte de cómo se deben hacer las cosas, y los políticos se quedan mirando el panorama para ver cuál es el mejor discurso que deben obtener. La pregunta es, ¿cuál sería el proceso para llegar a ser la constituyente en nuestro país y unificar que todas estas corrientes antes mencionadas, incluyendo el sector empresarial, pueda aceptar su método para llegar a una constituyente? Bueno, mire, ahora mismo la Constitución actual de 1972, que tiene 46 años, que yo firmé, está desfasada en algunas áreas. Hay otras áreas muy importantes y muy buenas. ¿Cuál sería el método? La Constitución tiene 3 métodos, 2 a través de la Asamblea y 1 a través de la Constituyente paralela. Todo depende de un acuerdo nacional. La Asamblea tiene un rol que jugar en estos momentos, si quisiera, en esta legislatura o en la otra legislatura, ¿no? Todo tiene que haber un acuerdo nacional de todos los sectores. Es cierto que el poder económico controla los medios de comunicación, la radio, la prensa, la televisión, el internet, e influye en la población. La población ahora mismo quizás en común general no entiende de que una constituyente le va a resolver el problema de desempleo, del agua, de la calle, etcétera. Pero los sectores más que tocan este tema, los intelectuales, la clase media, la gente que está agobiada, quizás hasta más que la clase popular, porque esa siempre ha estado. ¿Ves? Se necesita eso. Hay 2 formas: que la Asamblea apruebe un proyecto de ley donde diga en las próximas elecciones del 5 de mayo y se le pregunte al pueblo si quiere una constituyente o no la quiere, sí o no, punto. ¿Por qué? Para no hacerla traumática a la población y a los intereses económicos, porque entonces ya es un mandato que tiene el nuevo gobierno que entra el 5 de mayo, de hacer la constitución, que ese es un proceso que debe durar en un periodo de 18 meses, no más, para no hacerlo tan difícil. Así que este es un tema muy álgido y que como los medios, como usted lo dice muy bien, de comunicación controlan y venden a la ciudadanía lo que ellos quieren, moldean la vida del panameño, ¿verdad? Y de cualquier sociedad. Entonces, los partidos políticos no están jugando el rol que deben jugar, que es de ilustrar e informar a la comunidad y abanderar este movimiento como un torrente, como un río en la comunidad. Están pensando muchos dentro de los partidos solamente en un nicho personal de intereses económicos y no de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que la está pasando muy difícil y la va a pasar
a los 10, a los 20, a los 30 años. Si aquí hoy no ponemos los correctivos, dentro de 20 años usted tendrá un país parecido a Haití o a Centroamérica, a México, con el respeto de los mexicanos, ¿verdad?, que está tomado por el narcotráfico, las mafias, porque ya aquí en Panamá hay mafias. ¿Cómo las combatiría? Las ¿Cómo? mafias, sí. Las mafias, yendo a la raíz, no a las ramas. Aquí sabe todo el mundo quiénes son los mafiosos, pero nadie hace nada porque las leyes están favorables. Tenemos que hacer leyes ¿Y quiénes duras. son los mafiosos? Ah, no, eso no te lo puedo decir, porque ya eso es un problema de los cuerpos de seguridad que tienen que investigarlo. ¿Cómo los combatiría con el poder que tienen ellos? Digo, es que hay que hacer leyes rigurosas para ese tipo de personas. ¿Le parece que en Panamá no hay las leyes suficientes para combatir esta situación? No las hay ahora mismo. ¿O es que falta que cumplamos realmente o hagamos cumplir las leyes? Hay algunas leyes que sí son duras contra las mafias, pero hay unas que son muy tolerantes. Hay muchos recursos para que los mafiosos estén libres y para que apadrinen a los mafiosos. Bien, gracias, don Juan de Dios. Vamos a darle la palabra a la periodista Ana María Pinilla para que continúe con el bloque siguiente. Ok, el Plan 2050 del PRD contempla 5 grandes ejes, entre ellos la transformación del territorio, y toca un punto muy delicado para todas las personas que vivimos y trabajamos en la ciudad de Panamá. En los últimos años el ordenamiento territorial se ha caracterizado por permitir construcciones de grandes torres en áreas de baja y mediana densidad, y esto ha creado una crisis en distintos sectores del centro de la ciudad, crea un tráfico pesado, pasa aquí, pasa con el área oeste también. ¿Cuáles serían las soluciones que usted propone? ¿Cómo haría para solucionar este problema que afecta diariamente a los panameños de todas las clases sociales? Sí, mire, el sector inmobiliario es un sector muy poderoso económicamente aquí en Panamá. Entonces, esa ley que le permite al sector inmobiliario construir y hacer lo que él quiere y donde quiere, hay que reformarla y adecuarla realmente a la necesidad de nuestras comunidades, tanto aquí en la capital como en el interior. Ahora mismo usted observa que se construye apartamentos sumamente costosos que no está al alcance de la clase media, ¿sí?, la llamada clase media, y mucho menos de los sectores populares. Entonces, tenemos que hacer un diseño de país donde las oportunidades sean para todos, no para un sector económico. ¿Cómo resolver el problema? Reformando las leyes, sentándose con esos sectores económicos y que entiendan que el país no solamente es usura, que es negocio. Este es un país... Pero usted hace énfasis en el tema de las leyes, pero de alguna forma no hay que empoderar a los ciudadanos, Bueno, para evitar que se den cuenta que te están construyendo un edificio al lado de tu casa, ya cuando el edificio está hecho, ya cuando tiene los permisos de dudosa procedencia. ¿Cómo hacer para construir también ciudadanía en torno a las problemáticas sociales? O sea, no esperar que el político llegue a solucionar tus problemas, sino que se cree comunidad y evitar el problema. bueno, es que el Estado es el regulador, el ente regulador de la sociedad. El Estado es como un padre de familia, ¿no?, en un hogar. Si el Estado no da educación, no le da docencia al ciudadano y permite que en las instituciones que tienen que dar esos permisos haya corrupción, entonces el empresario, por supuesto, que eso es lo que él quiere, hacer negocio. Tenemos que educar a nuestro pueblo, empoderar a nuestro pueblo, a nuestras comunidades, y eso no solamente tiene que ser el Estado, el gobierno,
sino que tiene que venir desde la escuela, desde que el niño entra en pre-kinder, kinder, toda su etapa de educación, para ser un nuevo panameño. Y a los que ya estamos adultos y están adultos y están por crecer, hay que meterlos dentro de ese marco de educación, de que crea en Panamá, crea que él tiene que vivir 40, 50, 60 años, 80 años, y que él necesita un país, que sus hijos necesitan un país, necesitan tener bienestar y trabajo y ser autosuficientes. Si no le damos las condiciones, si el Estado es sesgado a favor de un grupo económico o de un sector social, entonces seguiremos teniendo un país como lo tenemos, un país rico en económico, hay oportunidades para todo, apenas somos casi 4 millones de panameños, entonces tenemos todas las oportunidades. Nosotros mismos estamos dejando que nuestras oportunidades se vayan, nuestros sueños se vayan, de nuestros hijos. Yo tengo nietos, todos tenemos familia, que es de Panamá dentro de 50 años, cuando esos muchachos tienen 60 años. Gracias, don Juan de Dios Caballero. Vamos a dar paso a la pregunta final, periodista Saray Pineda. En este momento Panamá vive una de las tasas de desempleo más grandes, 6%. La Visión 2050 habla de la creación de nuevos empleos, pero no explica cuáles son los tipos de empleos que debemos crear en nuestro país. ¿Qué tipo de empleo, para que sean empleos de calidad, sostenibles en el tiempo y con la actualidad de nuestros nuevos jóvenes que vienen con mentalidades de crear propias empresas, de no trabajar 8 horas y de poder dinamizar y extender más su tiempo para que sus recursos puedan ser mayores? ¿Qué tipo de empleo o cuál es la forma que usted utilizaría para crear estos empleos? Sí, mire, ese es un tema bien álgido. ¿Por qué? Nosotros tenemos un sistema educativo que prácticamente no es malo, pero en ese tema hemos fallado. Estamos inmersos en una educación de servicio y una mala calidad de servicio. Entonces tenemos que los programas de educación tienen que ser reformados, revisados, para que las nuevas generaciones que están en la escuela secundaria y primaria tengan una visión diferente de lo que es el mundo que nos espera. Tenemos un mundo que no es que va a llegar, ya está, con la tecnología, con las innovaciones, y aquí no se premia eso, ni se estimula eso. Tenemos que adecuar los programas de estudio de las universidades, de la secundaria, a la realidad que necesita el país ahora y entre 20, 30 años, creando las profesiones planificadamente que va a necesitar, que necesita el Estado, el gobierno, el Estado, y que necesita el país durante 10, 20, 30, 40, 50 años. Pero ahora mismo no se está haciendo eso. Existe una realidad también en materia de educación que es, queremos modernizar al estudiantado, pero ¿y quién lo educa? Los profesores. ¿Cómo haríamos para que esos profesores sean actualizados realmente a las necesidades del mercado laboral que existe, que como usted lo ha dicho, y bien lo ha dicho, ya está aquí? Mire, la educación necesita, yo soy educador y siempre he sido preocupado por la educación nacional, trabajado en la educación, el sistema lo conozco muy bien. Tenemos que volver algunas cosas del pasado que eran buenas, que eso es lo que está dañando la educación nacional. Una de esas, número uno, en las áreas, en la metrópoli, Panamá, Colón, las grandes ciudades, se están utilizando las escuelas doble jornada, en la mañana, en la tarde y en la noche. Debe haber una escuela en cada corregimiento para que el niño que estudia viva en su entorno y tenga las condiciones para él, una vez que termina su clase, esté cerca de su casa. Eso no está existiendo.
La infraestructura hay que mejorarla totalmente y construir nuevas escuelas. Situación que no ocurre mucho en el interior, que es una sola jornada. Y usted va a ver un muchacho de por allá muy diferente a los muchachos de la capital. Pero eso le deja... Espérese, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ok. Los maestros tenemos que dignificarlos, aun cuando le aumentaron últimamente, creo que era $1.200 un maestro. El maestro debe ser bien pagado. ¿Para qué? Aquí hay maestros, si usted no lo sabe, y si no lo sabe usted y la población, que tienen que trabajar en la mañana, en la tarde y en la noche para poder vivir decentemente como un profesor, como un maestro. Eso hay que acabarlo, que él se dedique a la educación con un salario digno, que él pueda ser un profesional como cualquier otro profesional digno, y por supuesto que la capacitación tiene que venir paralelo a esa mejora económica y ir eliminando de raíz todo ese tipo de escuelas que no tienen las condiciones. Los niños deben tener, el Estado debe garantizarles gratuitamente, desde ya, los textos escolares y una alimentación a aquellos que no tienen la oportunidad. Pero para todo eso tiene que haber una revolución interna en el Ministerio de Educación. Aquel que no funciona debe ocupar otra posición. También, Bien, mire, gracias, don Juan de Dios Caballero. Se para nos ha terminar, acabado el un tiempo segundito, para déme un bloque. terminito. Vamos a pasar al periodo de las conclusiones. Ahí tiene la oportunidad en estos últimos minutos de enviar un mensaje contundente a la membresía de nuestro partido. Le agradecemos, entonces proceda con esta conclusión. Bueno, ya que hay la oportunidad, quería concluir en el tema de la educación. Mire, las escuelas necesitan urgentemente que haya un director administrativo que sea el encargado de la administración de la escuela. No puede ser el director, el docente, que sea el administrador, el que compre lo que se daña en la escuela, etcétera, que esté el pendiente de todo. Pienso que eso ayudaría enormemente y que el director docente se encargue del seguimiento a los maestros, el cumplimiento de sus programas, de la asistencia y de todo eso que tiene la educación, las reuniones, etcétera, etcétera. Así que en esa línea podemos aportar mucho para que la educación mejore y haya una mejor calidad de educación para todos. A la membresía de nuestro partido y a todos los panameños, yo aspiro a ganar las primarias de nuestro partido. De ganar las primarias de nuestro partido, ir a las elecciones generales, nos comprometemos con el país en general a ser un gobierno tolerante, un gobierno incluyente de todos los sectores sociales de nuestro país, que tengan oportunidad. Nos comprometemos a reformar la Constitución, ya sea una Constitución originaria o paralela, lo que podamos acordar con todos los sectores sociales y económicos de nuestro país, porque el país no resiste más el estado agónico y de corrupción que hay, que es parte de ese problema. A los sectores más humildes y más vulnerables, que son del día a día, que le falta el agua, el camino de producción, el campesino que no tiene cómo sembrar y sacar sus productos al campo, tendrán un gobierno en el campo, en el trabajo. Los que no tienen vivienda, más de 200.000, hay que rescatar a ese panameño. No podemos seguir construyendo viviendas de 200 y 300.000 dólares, que ningún panameño la puede comprar, solamente una élite especial. Hemos acabado con la clase media, y le propongo a esa clase media, que es la que paga la mayoría de los impuestos, que de llegar al poder, el PRD, nuestro partido, y yo como presidente de la República,
tendrán un 50% de descuento en ese impuesto sobre la renta, que es dinero en el bolsillo inmediatamente. Y a las escuelas, a los niños, se revisará esa beca universal y se le dará gratuitamente todos los implementos escolares a los niños porque hay dinero suficiente. Se han perdido en mochilas que nadie sabe el rumbo de esos millones. ¿Por qué negarle a un niño un paquete de cuadernos con sus libros para que aprenda si el papá no tiene oportunidades? Entonces, aquí hay una inequidad en todo el país. El problema es que nos han dosificado como una especie de opio a todos los panameños, especialmente los medios de comunicación, mediáticos, que toman temas para adormecer y desviar la situación de los grandes problemas nacionales que tenemos nosotros. Bien, muchas gracias, don Juan de Dios. Ha sido un evento importante para nuestro partido recibirlo en la mañana de hoy. Le agradecemos su participación, igualmente le agradecemos la participación a las distinguidas periodistas. Estamos seguros que este importante mensaje llegará a la membresía de nuestro partido. Hablemos de propuestas, el Plan Visión País 2050 del PRD. Muchas gracias a todos, gracias por la asistencia y nos vemos en las urnas el 16 de septiembre. Muchas gracias.